Entonces, hoy hablaremos sobre algo súper importante, una cualidad súper importante, que todos nosotros ya la tenemos en nuestras vidas, pero tenemos que por la fe tomar posesión. Amén. Quiero hablar sobre la bendición de Abraham. Hoy estudiaremos un poco acerca de este hombre, quién era Abraham. Por la historia sabemos que Abraham es conocido como el padre de la fe. Amén. Yo cuando era pequeño, y en su momento estaba en la iglesia católica, la primera vez que escuché acerca de Abraham, ¿no? Lo aprendí a través de una canción, ¿no? Y la canción era más o menos así, traducido en español. El padre Abraham, muchos hijos tiene, el padre Abraham. Entonces yo conocí a Abraham como un hombre que tenía muchos hijos, ¿no? El padre Abraham, el padre de una gran multitud. Y solo con el tiempo fue conociendo más en profundidad acerca de la historia de Abraham, amén, que es el patriarca de la nación de Israel, amén, un hombre que fue llamado por Dios. Repare que yo no he dicho las bendiciones de Abraham, si bien que él ha tenido muchas bendiciones, amén, sino que he dicho la bendición de Abraham. Él fue bendecido por Dios. Y nosotros hoy somos parte de la misma bendición. Amén. Y ya veremos más adelante el por qué nosotros tenemos la misma bendición que Abraham. Entonces, la bendición, en pocas palabras, significa favor divino. Significa tener vida. Significa tener prosperidad y plenitud. Eso es lo que Dios había puesto sobre la vida de Abraham. Favor divino. Esta palabra favor significa ser privilegiado. Amén. Y como hijos de Dios tenemos que entender que nosotros somos privilegiados. No significa que eres mejor que los demás por el hecho de que tengas la bendición. Significa que entre dos personas ante la misma situación, significa que Dios te elige a ti primero. No significa que el otro sea menos importante que tú, sino que significa que tú tienes favor de parte de Dios. Esto es como, por ejemplo, hay nombres que abren puertas. Amén. Yo voy a hablar de una situación mía. Yo era pequeño, yo tenía 10 años. Y mi padre era cónsul en Alemania. Era el responsable de los negocios de Angola en Alemania. Y nosotros viajábamos. Yo viajaba con mi abuela, ¿vale? Y volvíamos a Angola. Ya salíamos de Alemania, fuimos a visitar a mi padre, estuvimos ahí 3 meses y tal, volvíamos a Angola. Y mi abuela, ella tenía un cierto problema en la pierna, ¿vale? Y entonces ya no en el aeropuerto,
a la hora de entrada teníamos que pasar el control migratorio y mi padre desde Alemania llamó al aeropuerto porque era diplomático, ¿vale? Él llamó al aeropuerto y dijo, mira, hay una señora que va acompañada de un niño tal y tal, es mi madre, por favor dejadla pasar. Nosotros estábamos en una cola grande, súper grande, y vino un militar, ¿vale?, que estaba en el aeropuerto, y llamó y dijo, la señora tal y tal y tal, la madre del señor tal, ¿quién es? Y mi abuela levantó la mano y nos dijeron, pasad por aquí. Amén. No significaba que nosotros éramos más importantes que los demás ciudadanos, pero por el cargo que ocupaba mi padre, por su nombre, nosotros tuvimos el favor y el privilegio de pasar primero que todas las personas que estaban en la cola, inclusive los que estaban en primer lugar en la fila. Amén. Y eso es favor. Y entonces, nosotros como hijos de Dios, tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Y esto significa el favor de Dios está sobre nosotros. El hecho de que tengas la bendición de Dios significa que Él te ha dado vida. Él no quiere que sobrevivas, sino que tengas vida y vida plena. Amén. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que significa tener la bendición de Dios en tu vida. Y tener prosperidad. Prosperidad material, espiritual, emocional. Tener todas las áreas de nuestras vidas cubiertas en plenitud. Entonces, Dios, Él llamó a este hombre Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre que era hijo de Taré, que era un hombre que tenía un negocio, ¿vale?, que se dedicaba a hacer ídolos. Y ellos vivían en Ur de los Caldeos, que era una ciudad, una civilización donde había mucha idolatría. Era una civilización que era bastante próspera, pero ellos no conocían al Dios eterno, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y Dios llamó a este hombre Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, aunque vivía en medio de una civilización, un pueblo que se dedicaba a la idolatría, él era un hombre que sabía y creía que había algo más que solamente aquello de dedicarse a la idolatría, etc. Él sabía que había un Dios. Sabía que había algo más. Y ese Dios le llamó. Este Dios se le apareció. Amén. Y veremos a continuación qué fue lo que Dios le prometió a Abraham. Génesis capítulo 12. Podemos abrir el verso 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Si ya lo tenéis, yo voy a leer, dice así. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra
que yo te mostraré. El verso 2 dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén. Este es el propósito de por qué Dios llamó a Abraham. Dios se le aparece a ese hombre, le habla y le dice, mira, yo quiero que tú salgas de en medio de tus parientes. Quiero que tú salgas de este ambiente que te rodea. Porque yo tengo un plan, yo tengo un propósito con tu vida. Yo quiero hacer de ti una nación, pero no una nación pequeña. Quiero hacer de ti una nación grande. Yo te bendeciré. Yo te daré favor divino. Te daré vida. Te daré prosperidad. Y te daré plenitud. Y además no solo eso. Te bendeciré y te haré famoso. ¿Para qué? Para que tú seas famoso, para que tú digas a todo el mundo, mira qué bueno soy, qué bonito soy, mira cuánto dinero tengo. No, para que tú seas una bendición para otros. ¿Sabes? El propósito de Dios al darnos cosas, al darnos prosperidad material, a darnos vida, a darnos plenitud, no es para que nosotros lo tengamos solamente para nosotros. El propósito de Dios siempre es para que nosotros podamos canalizar esta bendición hacia otros. Amén. Ese es el propósito verdadero de Dios. Y Dios es tan bueno que cuando Él nos da su bendición, formamos una alianza con Él. El que te bendiga es bendecido. El que te maldice, Dios le maldice. Amén. Ya no estás solo. No necesitas tener miedo. Porque ahora que tienes la bendición de Dios, hay una alianza, hay un pacto entre tú y Dios. Amén. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es una alianza? Es un acuerdo entre dos personas. En este caso, Dios tenía una alianza con Abraham. En esta alianza hay derechos y hay deberes. Y lo único que Dios le pidió a Abraham es que él obedeciera su palabra. Y es lo único que Dios te pide a ti y es lo único que Él me pide a mí. Dios es fiel en cumplir su pacto, en cumplir sus promesas, y Él espera que nosotros seamos fieles al hacer nuestra parte. Aunque nosotros somos humanos y fallamos y no seamos perfectos, pero Dios, Él no dejará de cumplir su parte del pacto y su parte de la alianza. Amén. Podemos abrir también Génesis capítulo 28, si alguien lo quiere leer.
Génesis 28, el verso 4. Génesis capítulo 28. Y el verso 4. Dice, y te daré la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Amén. Dios es un Dios generacional. Cuando nosotros tenemos pacto y alianza con Dios, cuando tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas, esta bendición pasa por nuestras generaciones. Esta bendición pasa por nuestros hijos. ¿Cuán importante es que nosotros sirvamos a Dios? Cuando nosotros servimos a Dios, nuestra generación es afectada por la bendición de Dios. Y este es el mensaje que Dios quería transmitir a toda la humanidad a través de la vida de Abraham. Ese era el propósito de Dios, que todos los pueblos, todas las naciones del mundo recibieran esa misma bendición que estaba sobre la vida de Abraham. Amén. Aleluya. Amén. Y hay algo que ocurrió en la vida de Abraham. Por todo lugar donde Abraham pasaba, él construía un altar. Después de haber recibido la bendición de Dios, después de haber hecho un pacto y una alianza con Dios, Abraham obedeció al Señor. Él dejó a sus parientes, ¿amén? Dejó su tierra, que era una tierra de idolatría, reunió a su familia, los más cercanos, y él salió a la tierra donde Dios le había prometido. Pero había una cosa, Dios no le había dicho a dónde iba. Dios solamente le dijo, mira, ponte en marcha. Y Dios le iría revelando todo por el camino. Entonces, eso conllevaba una actitud de fe por parte de Abraham. Nosotros sabemos y conocemos a Abraham como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque fue el hombre al que Dios le había elegido, al que Dios se había manifestado, que Dios se le había presentado. Y él, sin dudar, él creyó en Dios. Él tuvo fe en Dios, que la promesa era verdadera, que la promesa era real. Aunque Dios no le había dado todos los detalles acerca de dónde iría, pero él estaba consciente de que la promesa de Dios era verdadera. Aunque aparentemente las cosas no se veían como algo que pudiera dar fruto, ¿no? Pero aún así, él decidió creer en Dios. Y el hecho de que hubiera creído en Dios no significaba que él no iba a pasar por pruebas, que él no iba a pasar por dificultades. Él creyó en las promesas de Dios. Amén. Génesis capítulo 12. ¿Alguien quiere leerlo? Génesis 12, el verso
7. Dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. ¿Puedes leer también el 8, por favor? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Abraham era un hombre que cada vez que Dios le aparecía para confirmarle el pacto, la alianza que tenía con él, las promesas, él edificaba un altar. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar de pacto. Es un lugar de promesa. Y sobre todo es un lugar de intercambio en forma de promesas. Cuán importante es que nosotros edifiquemos un altar para el Señor. Por ejemplo, en caso de nuestro ministerio y todos los ministerios que existen, iglesias, existe un lugar que llamamos el altar de Dios. Y de ese lugar es donde se predica la palabra. Amén. Es donde se adora a Dios. Y el altar es un lugar donde nosotros nos acercamos, donde presentamos ofrendas, donde le presentamos regalos al Señor. Y es un lugar donde nosotros venimos para adorar a Dios. Dios, Él responde, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, siempre que un profeta, un hombre de Dios, presentaba un sacrificio, Dios, Él respondía a la oración. Dios hablaba en aquel lugar. Y hoy en día nosotros tenemos altares también. Si bien que en nuestros altares nosotros ya no presentamos sacrificios como los que se presentaban en la antigüedad a través de presentar animales en sacrificios. Hoy en día nuestro sacrificio es nuestra propia vida, es nuestra alabanza. Es cuando nosotros venimos delante del Señor, presentamos nuestros cuerpos, como decía el apóstol Pablo, que presentemos un sacrificio vivo al Señor. Es nuestra adoración, es nuestra vida. Amén. Este es el sacrificio. Es un sacrificio de alabanza. Presentamos nuestras ofrendas, nuestro dinero delante del Señor. Nuestro dinero significa nuestro sudor, el pago. Nosotros pagamos con nuestra vida. ¿Ven? Nos levantamos por la mañana, damos nuestro tiempo. Y es esto lo que hoy nosotros presentamos delante de Dios. Y este hombre Abraham, cada lugar donde él iba, él presentaba un sacrificio. Hoy en día nosotros presentamos nuestros sacrificios a través de construir iglesias,
altares para el Señor. Amén. Y Abraham él lo hacía en memoria, en recordatorio, recordando que aquí el Señor me ha hablado. Aquí el Señor me ha dado una promesa. Y él levantaba un altar, un sacrificio al Señor. Amén. Y nosotros como sacrificio vivo delante del Señor, por eso es importante que nosotros vivamos vidas de santidad. Porque al presentarnos al Señor, Él espera un sacrificio vivo, puro y santo. Y lo mismo con las iglesias. Es importante que los altares de las iglesias estén limpios, con gente santificada, gente pura, gente limpia delante de Dios. Porque como decía, el altar es un lugar de intercambio. Nosotros hablamos, presentamos nuestras oraciones en el altar y el Señor viene y responde a cada una de las oraciones presentadas en el altar. Pero si el altar no está limpio, Dios no puede tener comunión con el pecado. Por eso Él no puede responder a lo que nosotros presentamos en el altar. Amén. Entonces, resumiendo, todo lugar donde Abraham pasaba, por ahí él presentaba un sacrificio. Él presentaba un sacrificio como recordatorio de que la presencia del Señor está aquí, en este lugar. Y nosotros, hoy, somos hijos de Abraham por la fe. Conforme Abraham creyó en la promesa de Dios, nosotros hoy, cuando creemos en Cristo, somos participantes o partícipes de la misma fe que tuvo Abraham. Seguiremos hablando sobre ello la semana que viene. Amén. Daremos continuidad a nuestra lección la semana que viene. Pero solamente quiero dejar y decir que nosotros hoy somos hijos de Abraham. A veces se cuenta la historia de Abraham como algo muy lejano. A veces la gente pregunta, ¿no? Pero ellos son los israelitas, ellos son otro pueblo. Nosotros no somos israelitas. ¿Qué tiene que ver Abraham con nosotros? Yo soy africano. Ellos son asiáticos. Quiero que abramos Gálatas capítulo 3 y vamos a acabar aquí. Amén. Gálatas capítulo 3, el verso 6 al 9. Si alguien quiere leer, puede leer con nosotros. Gálatas capítulo 3, el verso 6 al 9. ¿Alguno quiere leer? Le leo yo. Bueno. Así Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Amén. Entonces nosotros los que creemos somos bendecidos con Abraham. Por el hecho de que Abraham hubiera respondido al llamado de Dios, Dios le dijo de antemano que todas las naciones serían benditas en él. Todas las naciones son todas las naciones. Las naciones europeas, africanas, asiáticas, americanas. Todo el mundo sería bendecido en Abraham, pero a través de la fe. Amén. Y nosotros tenemos el mismo llamado que Abraham. ¿Cuál es este llamado? ¿Cuál es tu primer llamado? ¿A qué es lo que Dios te ha llamado? Es a anunciar al mundo, a todo el mundo, independientemente de su raza, de su color, de su idioma. Fuimos llamados a decirles que Dios les ama. Que a través de este hombre Abraham, que la bendición de Dios también les corresponde a ellos. Y al creer en Jesucristo, ellos formarían parte del mismo pueblo que Dios llamó para evangelizar a todo el mundo, que es el pueblo de Israel. ¿Amén? A través de Cristo nosotros somos herederos de la misma promesa. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchísimas gracias por la bendición, Señor, que tú has derramado sobre la vida de tu siervo Abraham. Y hoy nosotros somos partícipes de la misma bendición, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a evangelizar al mundo, a predicar esta buena noticia, que a través de Cristo hoy somos hijos de Abraham, miembros de la familia. Amén. Gracias, Señor, por todo ello.